revisarlas para que cuando lleguen a su práctica de enterobacterias, que seguramente ya nos va a tocar regresando a la escuela, pues ya tengan todo el conocimiento de qué sucede con este tipo de bacterias, ¿no? Entonces vamos hoy a revisar toda la parte que es la parte fisiológica, de dónde salen, por qué son importantes, y vamos a empezar con el primer grupo de enterobacterias, que es E. coli. Es el más grande. Sí, Rubén. Profesora, justo de eso respecto a las clases presenciales, ¿la materia va a ser de la parte teórica y práctica o solo va a ser de la práctica o cómo va a estar? Pues mira, yo pretendo como vamos avanzados en teoría, entonces pretendo ir avanzando más para tener como más tiempo de dedicarlo al laboratorio. Y la parte de teoría, pues los temas que nos falten ver todavía, esos son los que tenemos que integrar ya en presencial. Entonces, nos llegó el comunicado que seguramente ustedes ya también recibieron, que a partir del 18 de abril, que es regresando precisamente de Semana Santa, ya se tenía como contemplado regresar a todo el proceso de presencial, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Nosotros ahorita ya empezamos con este comunicado a programar cuáles son los materiales y las actividades que necesitamos tener listas, ¿no? Estamos pensando en una distribución del laboratorio. Como saben, tenemos 2 horas los martes y 2 horas los jueves. Entonces yo creo que vamos a segmentar al grupo en grupos de 10 para poder, o de 12, para poder tener como 1 hora con un grupo, otra hora con otro grupo y en el siguiente día otra hora con un tercer grupo porque somos como 32. Entonces, así vamos a cuidar también, digamos, los vamos a cuidar a ustedes porque no podemos tener un aforo tan grande en un laboratorio, no cabemos todos. Entonces iremos ya ahora que platique con las maestras y establezcamos perfectamente los tiempos y las actividades que realizaremos. Entonces, ya les diremos cómo nos vamos a ir acercando a la escuela, ¿no? La parte de teoría, déjenme ver por qué en la parte de teoría sí tenemos que estar en presencial. Yo pedí un salón más grande porque el salón que regularmente me asignan es un salón chiquito. Entonces pedí un salón más grande para poder, digamos, pues tener un aforo con más distancia o con más ventilación además. Entonces eso pues están por definirme cómo cambian la estructura. Sí, en ese momento nos dicen que tendríamos que hacer todavía un sistema híbrido, que les digo, al momento nos dijeron que ya es presencial, pues yo tendría que estar transmitiendo desde el salón, clases a distancia, así como en virtual en este momento y en presencial. Entonces, déjenos que nos digan un poco más de información para clarificarles todas estas dudas, ¿no? ¿Sí, Rubén? ¿Contesté tu pregunta? Sí, profesora, ok, entonces todavía falta saber más, para Falta. saber si la teoría sería presencial o... Ajá, o virtual. Y bueno, no sé si se han enterado, pero como que se han caído un poco las redes de internet en la FES, entonces bueno, ya veremos la forma en la cual hacemos la transmisión en caso de hacerla en virtual, ¿va? Probablemente estoy pensando, y eso ahorita sí al aire, es que, por ejemplo, el grupo de laboratorio que les tocaría ir en jueves, probablemente ese grupo sí tomaría en presencial y todos los demás en línea. Entonces déjenos ver cómo lo ajustamos. Si alguno de ustedes tiene complicación en esta parte presencial, trabajan, están a distancia y demás, háganmelo saber con tiempo para considerar también esa situación, ¿no? Sí, profesora, gracias. Bueno, Profesor, sí. ay, perdón. Bueno, yo tengo clase a las 7 de la mañana.
pero no sé cómo vaya a ser como el de que, bueno, no sé cómo lo vaya a retomar mi profesor, pero es que sí son muchas horas desde que termina mi clase hasta la clase y pues si se diera el caso de que volviéramos, me gustaría como pues pedirle que si me puede considerar pues principalmente más los martes, o sea, a lo mejor si ese día no voy a la escuela el jueves temprano, pues sí iría el jueves, pero así, ese sería como mi único problema del jueves. Ok, está bien, Vane. Me anoto tu situación para poderlo revisar, ¿va? Igual le damos prioridad para que trabajes en el martes y no el jueves, ¿no? Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar. De todos modos saben que a través del correo, si quieren, pueden escribir sin ningún problema. Ahí en próximas fechas, ya que se acerque más esta parte de que si es presencial o cómo es, ya les doy mi teléfono para que nos hagamos un grupo de WhatsApp y entonces estemos en contacto todos, ¿ok? Ok, bueno chicos, entonces vamos a empezar, les decía, con el grupo más grande, este grupo que son las enterobacterias. La bacteria con la que vamos a empezar, que es E. coli, es la bacteria de la cual se conoce más, digamos, se conocen de muchas bacterias, se conocen los detalles genéticos y las secuencias, como por ejemplo en el caso de los gram negativos es E. coli, en algunas otras bacterias que también se conocen a mucho detalle genéticamente son Pseudomonas aeruginosas, que pertenecen a un grupo de no fermentadores y que son las que se conocen más por la alta resistencia a antibióticos. Hay algunas gram positivas, como la parte de estafilococos, que son muy conocidos, y estreptos son los dos más conocidos que se pueden tener. Y bueno, estos grupos de bacterias que son tan importantes, pues les tenemos que dedicar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, E. coli se divide en varios patotipos que los vamos a revisar y también les voy a dar un artículo de donde viene una información mucho más extensa y que si no es en este momento, en algún momento les va a servir como un back de información. Entonces vamos a hablar de E. coli, que pertenece al grupo de las enterobacterias, ¿no? Este grupo de E. coli es, como les decía, la más estudiada, forma parte de la microbiota. Es un microorganismo, es una bacteria que lo que genera es un proceso o nos ayuda a generar un proceso de metabolismo también a algunos de los componentes y también para la absorción de algunas vitaminas, ¿no? Esta fue descubierta en 1885 por Teodoro von Escherichia, por eso se llama Escherichia coli, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre de este investigador, ¿no? Así como la ven, pues sí, así está, porque tiene fimbrias, adhesinas y flagelos, ¿no? Este es móvil. Bueno, es anaerobio facultativo, entonces lo que nos dice es que esta bacteria puede crecer en atmósferas de aerobiosis, que crece muy bien, y también con atmósferas de CO2. Entonces, este microorganismo está muy bien adaptado a diferentes tipos de atmósfera. También forma parte del sistema digestivo, ¿no? Entonces, como les decía, genera una población sobre la mucosa intestinal. Se ha visto que en individuos sanos, es decir, quien no presenta ningún proceso de gastroenteritis, este microorganismo se considera como un comensal, ¿no? Entonces nos ayuda a absorber nutrientes y se mantiene él también, pues, digamos, subsistiendo a través de algunos complementos alimenticios que nosotros tenemos y que también metabolizamos y que ellos los utilizan para tener este equilibrio o esta sobrevivencia a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, coloniza el tracto gastrointestinal. Se vio esto, por ejemplo, en algunos neonatos, ¿no? Y las mucosidades del intestino, ¿no?
grueso en corto plazo a 48 horas después de la comida. ¿Esto qué significa? Que cuando nace un bebé, por el simple proceso de salir a canal de parto y a tener una colonización o al salir y tener contacto empieza con una colonización. Esta colonización no solamente puede ser externa por la salida, porque cuando bañan al pequeño es cuando empiezan a tener este proceso de eliminación de todo un microorganismos exteriores. Sin embargo, a través del alimento se genera también un proceso de colonización, ¿no? Esta bacteria produce vitamina K y vitamina B. La vitamina K y la B, que nosotros no las formamos, sino todas estas vitaminas se adquieren. Estas vitaminas, al ser adquiridas, ¿no? Y que son producidas por este microorganismo, cuando hay deficiencia de flora bacteriana, también hay deficiencia de vitamina K y vitamina B. Y es cuando se tienen que generar una administración, pues digamos, externa, ¿no? Cuando aplican multivitamínicos, porque no se está llevando a cabo esta producción o esta buena absorción de estos componentes. Tiene flagelos. Estos flagelos rotan en contra del sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si nuestras manecillas del reloj van hacia acá, esto va al revés. Esto genera una alta movilidad. Y los flagelos, como ustedes pueden ver en esta imagen, estos flagelos se ordenan o generan esta como agrupación y generan un mismo movimiento. No es como otros flagelos, acuérdense que son períthricos que están acá al frente y acá atrás, que lo único que hacen es como que la bacteria se revuelque, ¿no? En una zona. En esta no, en esta genera un proceso de movilidad que corre de un lado hacia otro. Y eso le genera, pues, ser un microorganismo que si es de microbiota, pues va a estar ahí moviéndose en la mucosa intestinal, pero si es un patógeno, entonces este microorganismo pues tendrá esa facilidad de movilidad. Epidemiológicamente, bueno, la E. coli se distribuye en todos, es como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Así es la E. coli. De todos, del número de casos de diarrea, se considera que 630,000 casos de diarreas en el mundo están causados por E. coli. Otra de las cosas es que 755,000 muertes se asocian al año en niños y en adultos mayores. ¿Esto qué significa? Que tenemos un target o digamos una población que está mucho más afectada por esta contaminación de estas bacterias. Entonces, por eso es que los niños pues no tienen un sistema inmunológico desarrollado adecuadamente y los adultos mayores pues ya tienen un deterioro del sistema inmune. Entonces, esto es algo súper importante porque hay específicamente patotipos que marcan la diferencia entre niños y adultos. Cuando hablamos de bacterias, de E. coli, que están como patógenos intrahospitalarios, estas E. coli que son patógenos intrahospitalarios, lo que hacen es que están sobreviviendo en ambientes todavía, aunque están mucho más controlados, debería de llamarse así, ¿no? Porque hacen sanitizaciones, etcétera. Este tipo de microorganismos ha resistido el sobrevivir en esos sitios. Entonces son bacterias más resistentes no solo al ambiente, sino a antibióticos. Este tipo de bacterias nosocomiales, ¿no? Una de ellas, que es E. coli. E. coli se ha visto que genera procesos infecciosos a nivel de vías urinarias y en niños que generan meningitis neonatal, es decir, pequeñitos que no han cubierto las semanas de embarazo a término, que nacen antes, son prematuros, y cuando es un prematuro se le considera un neonato, no un recién nacido. Se considera un neonato porque nació antes de la fecha esperada. ¿Qué sucede con esto? Bueno,
pues entonces estas bacterias entonces son altamente resistentes y si se adquieren en el hospital, el tratamiento es más sistémico que localizado. Entonces, E. coli, bueno, puede pasar de ser una relación, ¿no? Comenzar a una relación, pues digamos, de parasitosis o bien de, de un proceso de transformación a ser un patógeno oportunista. Si hablamos de infecciones nosocomiales, este es un artículo, ya está un poco viejito, pero si vemos de los más actuales, podríamos ver que E. coli sigue siendo todavía el microorganismo o la bacteria que tiene mayor afectación en vías urinarias, que en procesos quirúrgicos, en hemocultivos, o sea, asociados a bacteremias y a septicemias, y a otros sitios, es decir, porque se localiza en varios lugares. Ya vimos que puede subsistir en diferentes lugares. Cuando nosotros vemos otras enterobacterias que vamos a ver más adelante, que son Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Citrobacter, ven, Klebsiella es el segundo más atracto urinario. ¿Y esto por qué? Porque estas bacterias que generan infecciones en tracto urinario tienen cápsula. Y luego, si nos vamos a neumonías, pues Klebsiella, Enterobacter es otro de los principales microorganismos asociados a infecciones nosocomiales. Y vean que está asociado a neumonías, a sitios quirúrgicos y otros sitios que pueden ser abscesos intraabdominales. Después tenemos a Serratia marcescens, que es de las menos enfocadas a infecciones nosocomiales, pero algo importante es en neumonías y en procesos quirúrgicos asociados a todo lo que son cirugías estéticas, sobre todo en la colocación de implantes. Y tenemos algunas otras como Citrobacter y Proteus, que en realidad pueden tener una variabilidad. Proteus mirabilis más a tracto urinario, ¿no? Y Citrobacter en general se muestra como, digamos, en un promedio, puede estar o no estar asociado a un proceso nosocomial. Son de las menos localizadas en hospitales. Y bueno, aquí ya vienen otros géneros, como vimos Staph, ¿no? Aquí ya vemos que está asociado más a neumonías, a septicemias, a otras situaciones, sobre todo ortopédicas. Y así es entonces como las enterobacterias generan un grupo importante dentro de procesos infecciosos en los hospitales. ¿Cómo son estas enterobacterias o cómo son estas E. coli? Las E. coli tienen una morfología colonial. Vean que son planas, son bastante con bordes redondeados, son muy bonitos sus bordes. Este es un agarma concae. Las bacterias, esta E. coli es lactosa positiva y entonces vean cómo al utilizar la lactosa en agarma concae genera todo este cambio de pH en todo el medio, ¿no? Y las colonias son rositas, ¿no? Son planas, son secas, es decir, no son mucoides, las tocamos y no se nos viene toda la colonia, sino se quedan dentro del medio de cultivo. Las E. coli son bacilos gram negativos, ¿no? Sin agrupación definida. Estos, aquí tenemos una imagen de un atlas, pero ustedes pueden ver que son bacilos muy bien identificables. Pueden estar así o pueden estar separados. En realidad no tienen una agrupación definida. Les depende mucho de cuando hacemos el gram, que tanto se ven ahí todos integrados o todos dispersos. Son catalasa positiva, oxidasa negativa y son fermentadores facultativos. Son móviles, ya vimos, por la presencia de flagelos y no forman esporas. Entonces, siempre veremos a estas bacterias como una forma vegetativa, es decir, como lo vemos aquí como bacilos gram negativos. Fermentan glucosa, lactosa y sacarosa y muchos otros carbohidratos. Por lo tanto, si los hacemos crecer en medios de cultivo donde tienen lactosa, van a crecer. Donde tengan sacarosa, van a crecer. Donde solo tengan glucosa, van a crecer. Por ejemplo,
en una prueba bioquímica como es KIA, pues va a crecer porque utiliza la lactosa y la glucosa. Y si ponemos un TCI, va a crecer también porque usa glucosa, lactosa y sacarosa, que son los 3 carbohidratos que tiene TCI. Entonces ahí digamos que no es tan estricta en los nutrimentos, le gusta comer, ¿no? Digamos, cualquiera de estos carbohidratos. El INVIC es algo importante a considerar. El INVIC es un grupo de pruebas bioquímicas que está compuesta por 4. Indol, ¿sí? MRBP y citratos. Entonces, cuando nosotros hacemos estas pruebas, lo que nos ayuda a identificar en las enterobacterias, y anótenlo ahí porque es pregunta seguro de examen, lo que nos ayuda a identificar el INVIC es el género de estas enterobacterias. Entonces, este INVIC es diferente para Proteus, es diferente para Klebsiella, es diferente para Citrobacter, para Enterobacter. Cada uno tiene un INVIC característico que me dice que es una E. coli, que es una Klebsiella, que es un Citrobacter. No me dice la especie, porque para eso necesito otras pruebas bioquímicas secundarias mucho más a detalle. Pero con estas 4 pruebas, yo ya puedo saber qué género de enterobacterias estoy viendo. Siam, Fer. Profesora, dijo que lo que nos ayuda a identificar el INVIC es el género de la enterobacteria. El género. Gracias. De nada. Entonces, para E. coli está súper fácil, porque para E. coli es más, menos, menos. Entonces, eso sí, digamos que son los básicos que sí deben de conocer. Los demás pruebas bioquímicas las pueden ver en tablas, pero estas sí son las básicas que deben de conocer. Cuando ustedes ven las tablas más grandes, este es del manual Cowan, y aquí vemos el género específicamente de E. coli y vemos ya las especies. Entonces vean que tenemos pruebas bioquímicas como indol, MRBP y citratos. Estas son las que conforman el INVIC. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, como decía ahí, más, menos, menos, más, o sea, son positivas y menos, menos. También hay otras pruebas secundarias que se corren, como es producción de ácido sulfídrico, que lo podemos ver en TCI o lo podemos ver en KIA, urea, producción de fenilalanina, lisina, que acuérdense que es descarboxilación de aminoácidos, también arginina y ornitina. Estas son las 3 pruebas que nos ayudan a la descarboxilación de aminoácidos, movilidad, si son móviles o no, si utilizan sorbitol, si utilizan lactosa, sacarosa, manosa, que ya son otros carbohidratos, adonicitol, arabinosa, maltosa. Entonces ya son muchos más carbohidratos que me ayudan a identificar la especie. Fer. Profesora, es que no me quedó muy claro. ¿Cuáles son las pruebas que conforman el INVIC? Indol, Ajá. MRBP y citratos. Ah, ok, gracias. De nuevo. Y entonces, ustedes pueden ver que para E. coli, aquí que estamos viendo E. coli, es más, menos, menos. Si yo viera Enterobacter, es menos, más, es todo lo contrario de E. coli. O sea, no es indol positivo ni MRBP positivo, pero sí BP y citratos positivo. Entonces, Citrobacter, aquí es menos, más. Está alternado, digamos, la respuesta. ¿Por qué en estas tablas me dice 95, 100, 80, etcétera? Porque lo que me está diciendo es una probabilidad estadística. Me está diciendo que de cada 100 cepas, 98 se comportan utilizando o dando indol positivo. 99 se comportan dando MR positivo. Eso es una estadística. Entonces, por eso es que cuando nos sale el 5, pues nosotros lo clasificamos como negativo. Cuando nos salen 80 o 70, entonces aquí ya podemos decir que puede ser variable esta respuesta. Así es como leemos estas pruebas, estas tablas que nos ayudan a identificar. Hay algunas otras tablas que nos dicen así como tal, más, menos,
Sin embargo, ustedes van a encontrarse en la bibliografía cualquiera de estas dos tablas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para que ustedes vieran estas tablas. ¿Qué pasa taxonómicamente? Taxonómicamente, estas se clasifican en 700 serotipos. Imagínense la cantidad de serotipos que se tienen basado en los antígenos o sea, el antígeno somático, acuérdense, el antígeno H, que es el flagelar, y el antígeno K, que es el capsular, ¿no? Y todos estos tipos se encuentran asociados a diarreas, o sea, generan una gastroenteritis en cerdos, en reses y en humanos. Y entonces, esta caracterización serológica, si nosotros vemos esta estructura, vemos que el antígeno somático aquí está, ¿no? Que está localizado en la pared celular. El antígeno H, que ya dijimos es el flagelar, y entonces, ¿dónde están localizados estos flagelos? Y el antígeno K, que es capsular, que es todavía una estructura, acuérdense, adicional, que le confiere una protección al sistema inmunológico. Una de las bacterias que ustedes van a hoy escuchar mucho en la bibliografía o cuando trabajen o cuando estén haciendo una referencia bibliográfica de E. coli o que quieran ver artículos sobre E. coli, va a verse mucho esta E. coli o 157H7. Esta E. coli está asociada a algo que se llama síndrome urémico hemolítico. Es uno de los, digamos, de las enfermedades que se puede presentar con esta especie, ¿no? Entonces, fíjense cómo está la clasificación. E. coli o sea que estamos hablando del antígeno somático, 157, ese es el número del serotipo. H, que estamos hablando del flagelar, y el serotipo 7. Así es como nosotros podemos leer este tipo de bacterias, ¿no? Hay muchas otras. Digamos, esta es una de las más importantes por el tipo de proceso infeccioso que genera. ¿Qué factores de virulencia tienen las E. coli en general? Bueno, pues las E. coli en general tienen este lipopolisacárido. Acuérdense que en el lipopolisacárido se encuentran las endotoxinas. Y estas endotoxinas están o son muy parecidas a la toxina de Shiga, es decir, a la de Shigella. Hay una toxina que es muy parecida a esta toxina Shiga, ¿no? Es termolábil y termoestable. Hay dos endotoxinas que tiene o que presenta esta bacteria. También tiene plásmidos. Estos plásmidos que son transmisibles, ¿se acuerdan que en algún momento yo les decía que antes se pensaba que las bacterias generaban intercambios o plásmidos, ¿no? Déjenme escribirles aquí un dibujito. Entonces recuerden que antes teníamos una bacteria que considerábamos que era una E. coli y tenía su plásmido, además del material genético ahí que tiene regado, ¿no? Entonces le transmitía, duplicaba este plásmido y le transmitía a la otra E. coli, este plásmido, ya sea de resistencia ambiental o antibióticos, qué sé yo. Pero resulta ser que después se pensaba solamente que era entre géneros. Y después lo que sucedió es que, imagínense, esta E. coli duplica el plásmido para poderlo donar, llamémoslo así, y lo va a donar a otra bacteria que es una pseudomona. Vamos a hacer ejemplo. Esta pseudomona tiene un chorro de plásmidos. Pero entonces esta le va a poder donar ese plásmido a esta pseudomona y esta pseudomona entonces ya va a tener el mismo plásmido que le transfirió esta E. coli. Entonces, eso ayuda a las bacterias, obviamente, pero lo que me dice es que esta bacteria, esta E. coli, es capaz de hacer esa transmisión o esa transferencia de plásmidos, por lo que
a veces en procesos infecciosos se ven que bacterias que no eran resistentes a algo, después de cierto contacto, por ejemplo, con las nosocomiales, se ve que esa bacteria adquirió un plásmido, lo más clásico, de resistencia a antibióticos, pero puede ser a muchas cosas, ¿no? Otras, las adhesinas son de diferente tipo, fimbrias y adhesinas. Recuerden que las fimbrias son estos pequeños pelitos que tienen y las adhesinas son mucho más grandes. Entonces, lo que me va a ayudar es a que se adhiera perfectamente a la mucosa del intestino. Para eso me van a servir. Y hay diferentes tipos. Las más importantes es la fimbria de tipo 1, la fimbria P y la adhesina X. Esos son los factores que van a ayudar a que esta bacteria se adhiera. Existen hemolicinas que ¿qué van a hacer? Destruir glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si tenemos glóbulos rojos, estas hemolicinas los lisan y estas hemolicinas son exotoxinas. Recuerden que las exotoxinas son producidas por la bacteria. Tienen otros componentes que se llaman bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Recordemos nuevamente el intestino. Aquí está mi intestino, ¿no? Mi mucosa intestinal. Y entonces, ¿qué hace esta bacteria? Bueno, pues tenemos aquí a E. coli, ¿no? Que está poblando toda nuestra mucosa porque es una microbiota. Pero resulta ser que se acerca alguna otra bacteria que viene acá porque es una patógena. Entonces, esta bacteria patógena se va a querer alojar en esa zona. Va a querer como desplazar a estas enterobacterias. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues entonces E. coli se va a defender, va a eliminar compuestos que se llaman bacteriocinas y va a poder eliminar o lisar a estas bacterias, ¿sí? Entonces, por eso es que no todos los que consumen algún alimento les genera daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una microbiota más equilibrada que otros y los que no tienen esa microbiota tan equilibrada pueden tener más probabilidad de tener un proceso infeccioso. Otro es que... Sí. ¿Y en qué consiste que la microbiota esté más o menos equilibrada? En la alimentación, esa es una. Otra, por ejemplo, pacientes que tienen sobrepeso y obesidad generan un proceso inflamatorio generalizado y por lo tanto eso va a generar un desequilibrio. La dieta también, o sea, por ejemplo, hay personas que no les gusta subir de peso y toman laxantes. Entonces esos laxantes disminuyen, o sea, como eliminan rápidamente esta microbiota, la barren y entonces llegan otras bacterias o otras bacterias se aprovechan de esto y bueno, ya ahí se localizan, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los vegetarianos. En el caso de los vegetarianos, pues no es que tengan una microbiota diferente. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de vegetariano, ¿no? Porque hay vegetarianos que son, que comen huevo, ¿no? Que comen, algunos comen pescado, bueno, algunos. Es que hay unos que son ovo, no sé qué, otros son 100% de vegetales. Entonces, si ese vegetariano desde pequeñito, o sea, desde chiquito, es una familia, el papá y la mamá siempre han sido vegetarianos y este bebé y este niño crece con ese tipo de alimentación a nivel de vegetal, entonces eso lo que hace es que su población o su microbiota ya se establece basado en esos componentes. Si es un vegetariano que se volvió vegetariano en su edad adulta, ya tenía una población bacteriana como esta o como alguna otra combinación. Entonces, al volverse vegetariano, esta microbiota cambia. Y entonces, ahí es, digamos, un equilibrio diferente. Las bacterias también resienten el cambio de alimentación y por lo tanto se genera un cambio de esta microbiota. Y si esta persona, ¿no? O sea, fue vegetariano, solo vegetales, es bien diferente la microbiota de esa a las que consumen proteínas.
Entonces es muy importante considerar que esta microbiota se puede ver alterado por todas estas cosas, ¿no? Gracias, profesora. De nada. Ahora, ¿qué pasa con el intercambio genético? Pues esto está muy basado en esto, en la parte de plásmidos, ¿no? Que tenemos aquí esta, que acuérdense que en algún momento se decía que era el pelo sexual, pero en realidad es la extinción de esta membrana para poder conectarse membrana y membrana de otra célula o de otra bacteria y entonces generar esta transmisión, ¿sí? Esto es lo que se genera de acuerdo a el proceso de conjugación o de transducción. Transducción también se refiere a que podemos tener bacterias. Voy a poner aquí una colonia. Vamos, déjenme dibujar otra cosa, pero para borrar algunas. Entonces, imagínense que este es un medio de cultivo y en este medio de cultivo tengo algunas colonias de bacterias que son sensibles a un antibiótico. Pónganle el antibiótico X. ¿Qué pasa? Cuando estas bacterias están en contacto con otras bacterias o con otra cepa, aunque sea E. coli, pero de otro tipo de serología, que tiene otro mapa genético en cuanto a plásmidos o en cuanto a resistencia, entonces puede transmitir estos componentes genéticos y a futuro estas colonias que estaban aquí se vuelven como estas colonias que estaban acá. Pero eso se da por, digamos, la parte de contacto ambiental, que se hayan contaminado, por la parte de infecciones nosocomiales, que es mucho más fácil esta transducción, ¿no? Digamos, comunicación genética que pueden tener las bacterias, ¿sí? Entonces, eso se da. Eso es muy clásico que se ve sobre todo en los hospitales. Bueno, ¿qué otros factores de patogenicidad tenemos? No, bueno, es que esta tiene muchísimos, ¿no? Tenemos pilis, ¿no? Que los pilis pueden ser pilis B, pilis 1, la parte de adherencia agregativa. Este es un factor súper importante, adherencia agregativa, porque lo va a unir al epitelio de la parte a nivel renal, ¿no? Uroepitelio y a nivel intestinal. Entonces son dos diferentes. El factor de colonización. El factor de colonización es otro de los factores de patogenicidad importantes que va a hacer que se mantenga también adherido al intestino, a la mucosa intestinal. Hay otros que se llaman formadores de poros. Este que se conoce como BFP va a ayudar a que si está así en el intestino, este es nuestro intestino o el intestino de la imagen, y tenemos el factor de agregación, AFF, va a hacer que se adhiera. Pero también el CFA es otro factor que va a hacer que se adhiera. Y además de formación de poros, lo que va a hacer en realidad es a generar poros en la célula de la mucosa intestinal. ¿Para qué? Para que esta bacteria sea capaz de migrar de la mucosa y entrar a la parte interna de esta estructura del intestino, ¿no? Y entonces eso va a generar que este microorganismo se disperse perfectamente en otros sitios y genere un proceso infeccioso. Pero además, si esta bacteria tiene un antígeno capsular, o sea, ya le estamos aumentando como escudos a esta bacteria, pues entonces tiene esa cápsula y si llegan macrófagos, pues ¿qué va a suceder? Bueno, pues esos macrófagos lo van a deglutir, la van a tener aquí, a esta bacteria,
pero no la van a poder destruir internamente, y entonces esta bacteria va a utilizar a los macrófagos para que la transporten y lleguen a otros sitios. Y las hemolicinas, que también otro tipo de hemolicinas que también generan poros. Entonces vean que tienen un arsenal súper importante estas bacterias. Si nosotros lo vemos en cuanto a mecanismos, ya vimos aquí que son factores de patogenicidad, pero vamos a ver qué pasa con estas enterotoxinas que forman. Esta E. coli, fíjense, tiene aquí el factor CFA, que acuérdense que es de adhesión. Entonces se va a pegar muy fácilmente, le llamamos al cepillo de la mucosa intestinal, porque así es como se ve, como si fueran cepillitos. ¿Qué va a hacer esta bacteria? Va a liberar estas endotoxinas para generar daño en esta parte de la mucosa y entonces pueda entrar, ¿sí? Esta es una célula del intestino, esta es otra célula de intestino, cada fragmento es una célula de intestino. Entonces va a llegar y va a entrar y entonces va a desequilibrar la regulación o la secreción que se da acá, o el intercambio de iones que se da entre cloro, sodio, ¿no? Y lo que va a hacer es que salga más sodio, que salga más agua y además que salga también bicarbonato. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que esta persona que consumió o que se infectó por esa E. coli va a tener un proceso de diarrea. Y esto es el mecanismo de toxicidad que va a generar esta E. coli. Entonces, imagínense, si tenemos E. coli que tenemos aquí como microbiota, pero si le cambiamos el sitio o el lugar, pues va a generar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ahí, por eso es que tenemos diferentes, de acuerdo a esto, entonces empezaron a clasificar las E. coli. ¿Y en qué se clasificó las E. coli? De acuerdo a la capacidad patogénica. O sea, ¿qué factores de patogenicidad se veían en unas cepas y en otras? Aunque todas eran E. coli, al final del día se podían comportar de forma diferente. A partir de aquí salieron 6, estos sí también lo debemos de saber, son 6 patotipos. Estos patotipos, recuerden, se clasifican de acuerdo a la patogenicidad, por eso se llaman patotipos. Y entonces tenemos a E. coli enterotoxigénica, que lo podemos encontrar si está en español, así, y si está en inglés en los artículos, así, como ETEC o ESEC. E. coli enteropatógena, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroinvasiva, E. coli enteroagregativa, y hay una nueva E. coli que se llama ECAT, que se conoce como adherencia difusa. Tiene un mecanismo muy parecido a la enteroagregativa, sin embargo, estructuralmente ha cambiado. Entonces, si ustedes se acuerdan la T, fíjense cómo se lo pueden aprender. La T, la P, la H, la I, la A. T de toxina, P de patogente, H de hemorrágica, I de invasiva y A de agregativa, ¿no? Y a la última, pues, la de adherencia difusa. Ahí tienen AD. Entonces son estos 6 patotipos que se han determinado o se han investigado muy a detalle qué es lo que hacen cada uno. Una vez que ven cuál es el factor de virulencia asociado al patotipo, esto es para que ustedes vean, no es que se tengan que aprender esta tabla, sino es para que ustedes vean cómo están asociados estos factores de virulencia versus el patotipo. Por ejemplo, una enteroinvasiva tiene este factor de virulencia que lo que le da es filamentos de actina, o sea, lo va a ayudar a adherirse, ¿no? Es un ejemplo. E. coli enterotoxigénica tiene el factor, acuérdense, el factor también de adherencia, y este factor de adherencia le va a llevar a una producción de adhesinas de diferentes tipos. Por ejemplo, esta otra que es enteropatógena, ¿no? Me va a llevar a formar el BFP, acuérdense.
y que va a generar el factor 4 y va a generar, acuérdense, poros. La enterohemorrágica, estoy poniendo un ejemplo de cada una, pero ustedes pueden ver en la tabla de varias, ¿no? Entonces tiene una toxina B y el factor genético se llama TOXB y genera también una adesina. Entonces pueden ver que fíjense, aquí tenemos otra, enterohemorrágica es otra y tiene otro factor que también le da el mecanismo de adherencia. Entonces, por diferentes factores genéticos es que se obtienen, digamos, estos mismos beneficios, pero a través de otras estructuras. Entonces, eso me va a generar, si uno está fallando, ¿no? Si no tiene, por ejemplo, TOXB, pero si tiene SAA, pues entonces de todos modos mantendrá la adherencia. Genéticamente así es como empiezan a clasificar a las E. coli para saber cuáles son estos factores de colonización asociados al factor de virulencia, ¿no? Las toxinas, ¿no? Las que están asociadas a toxinas y entonces ustedes pueden ver el factor, qué patotipo, cómo está la clasificación de esta toxina y el efecto que genera. Si actúa a nivel de adenilatosiclasa, va a haber secreción de líquidos y una gran eliminación de líquidos y de iones. Entonces, así es como las E. coli se han ido clasificando poco a poco, genéticamente, de dónde sale cada uno de estos factores, ya sea de adherencia o asociado a la toxigenicidad de estas bacterias, ¿no? Y aquí tienen otros ejemplos, también muy a detalle. El artículo que les voy a dar viene todo esto. Son los mecanismos de patogenicidad de estos 6 patotipos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que cada patotipo tiene un mecanismo diferente. Los vamos a ir viendo uno a uno, pero lo que quiero en este esquema es que ustedes vean que, por ejemplo, E. coli enteropatógena se comporta de diferente forma. Es decir, vean cómo genera un factor de adherencia, llega y después penetra. La E. coli enterohemorrágica puede entrar directamente. La enterotoxigénica siempre va a generar CFA para adherirse y después va a liberar la toxina. Acuérdense, la toxina que es una termoestable y este es termolábil y que va a generar al final del día un proceso diarreico. Todas ellas están asociadas a procesos diarreicos. Enteroagregativa, que forma un biofilm, que es como un moco, ¿no? Digamos, que lo que hace es contener a la bacteria para que este factor de adherencia haga que nuevamente se quede más sobre esta mucosa intestinal y después puede entrar. O la enteroinvasiva, que lo que hace es que se adhiere perfectamente a la mucosa del intestino, entra, genera una vacuola para protegerse de toda la parte de mecanismos de defensa inmunológicos, se empieza a replicar y después, recuerden, por el proceso de movimiento flagelar, va a migrar pues a otra célula y a otra célula y así va a ir infectando células. O la que es de adhesión difusa, que lo que se ve es que vienen otros factores implicados. Vean, genera como una cubierta, como que esta microvellosidad, como si la cubriera para protegerla, y entonces esto va a generar una mayor adhesión. Entonces vean que cada uno de los mecanismos está asociado a un patotipo. Todo eso se conoce de bote. También porque se ha visto que algunos tienen unos factores y otros tienen otros y otros tienen los 2 factores. Bueno, pues se ha visto. Sí, Diana. Diapositiva anterior, el número D es el capsular. ¿Es el que tiene cápsula? Por esa familia. Todas tienen cápsula. ¿Todas? ¿Este es el que dices? ¿O cuál es el que dices? Ese es No, el que...
No, no es el que tiene cápsula, es son por ejemplo cepas que están asociadas a cuestiones de neumonía, esas son las cepas que tienen cápsula o a meningitis, que son las que, digamos, evaden el sistema inmunológico. Se me iba la palabra. Estas no, los factores que tienen son más adherentes a la mucosa del intestino. Ah, ok. Bueno, gracias. Este factor de adhesión, lo que les decía es que como hace como si la mucosa se extendiera para generar un proceso de protección a la bacteria. Pero todos ellos, fíjate, están asociados a cómo se adhieren a la mucosa del intestino por diferentes factores. Ok, gracias. Ahora, ¿qué se ha visto? Que hay una transferencia, así se le conoce como transferencia horizontal de genes. ¿Qué significa una transferencia horizontal de genes? Vean que tenemos aquí un gen, ¿no? Un plásmido, otro plásmido, otro plásmido, diferentes plásmidos para diferentes funciones. Entonces, este es un plásmido que tiene un segmento de material genético que ha variado y que este segmento puede saltar aquí, y ya genera una lectura genética totalmente diferente. Estos se les llaman transposones. Bueno, esta es una bacteria comensal, intestino, ¿no? La que tenemos ahí, que es de la mucosa. Si esta bacteria, que es comensal, recibe la información de otra bacteria, un plásmido que ella no tenía, este plásmido puede estar asociado a la parte de adhesión, puede estar asociado a la parte de resistencia a antibióticos. Entonces, estos plásmidos que están, digamos, inyectándose o que está recibiendo una bacteria que es comensal, pueden hacer que esta bacteria se vuelva una bacteria enterotoxigénica, enteropatógena, de acuerdo al material genético que está recibiendo, ¿no? Enterohemorrágica, enteroinvasiva, que es muy parecida a la parte de Shigella, o sea, puede recibir material genético de Shigella, o bien uropatógena. Entonces, dependerá de la carga genética que está adquiriendo una comensal, se puede, digamos, cambiar a cualquiera de estos patotipos. Entonces, las que tenemos en el intestino no es una enteromorrágica, no es una aeropatógena, no, estas son comensales. ¿Cuándo es cuando generan o tienen este otro proceso? Bueno, cuando son bacterias que ya adquirieron cualquiera de estos mecanismos genéticos. Por ejemplo, que noto que la mayoría lo que está haciendo es, tenemos un material genético que es un plásmido que por conjugación lo va a adquirir. Sin embargo, recuerden que los bacteriófagos son virus que pueden unirse a la bacteria e inyectar material genético. Y este material genético que inyectan se combina con el material genético que ya tenía la bacteria y se genera a futuro una lectura diferente, donde se integra el material genético viral. Y al integrarse ese material genético viral, puede llevar a consecuencia a que cambie este patotipo, ¿no? Entonces, el único que está asociado a la cuestión de bacteriófagos es E. coli enterohemorrágica. Todas las demás están asociadas a la parte de captación de plásmidos, como esta, a captación de plásmidos y también de la entrada de un material genético a través de un bacteriófago. Esta solamente a bacteriófagos, esta a un plásmido más también un segmento del bacteriófago de material genético viral. Y esta está asociada principalmente a la entrada de otros plásmidos o otros, digamos, otras secuencias genéticas que se van a intercalar en el gen que ya tenía esta bacteria por sí solo y me va a generar este proceso de transformación a una uropatógena. Así es como se sabe o se sospecha
que se generaron esos 6 patotipos a partir de toda la transferencia genética en una E. coli comensal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, este cuadro es como mágico para ustedes. ¿Por qué es como mágico? Porque este cuadro lo que me dice es el patotipo. Aquí tenemos a los 5 más importantes, acuérdense que son 6, el de adherencia difusa, pero este no está considerado aquí porque este es el que se conoce menos, el de adherencia difusa. Entonces, el de E. coli enteromorrágica, epidemiológicamente se asocia a agua, alimentos, contaminación de persona a persona, se ve en todas las edades y en países industrializados, o sea, no subdesarrollados, en todos los países. Genera un proceso de colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, porque ya dijimos que es una de las más potentes. Tiene una toxina que es la toxina Shiga, que es, yo les diría que es casi igual a la de Shigella, y genéticamente está aquí localizada, ¿no? Esto es como para que sepan de dónde viene esta transformación enterohemorrágica. E. coli enterotoxigénica, igual agua, alimentos, pero aquí ya cambia. Ya son niños pequeños, y estos niños pequeños en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, pues a veces por las cuestiones de higiene que se pueden tener. En adultos también se le conoce como diarrea del viajero. Y esta diarrea del viajero es muy clásica cuando vienen extranjeros a México. Esto es muy característico, sobre todo que hacen muchos aspavientos los norteamericanos, porque dicen, no, si vas a México no tomes agua, o sea, si vas a México es solo agua embotellada, etcétera. Porque se ha visto que al llegar otras personas tienen otra colonización de la microbiota y al encontrarse con otras especies y patotipos en México, pues se desencadena este proceso de diarrea. Y entonces a esto se le conoce diarrea del viajero. Regularmente son o alguien que viene al país o alguien del país que viaja a otro país y se coloniza por este tipo de bacterias. Tienen exotoxinas termolábiles y termoestables y vimos que tienen factores de colonización y por plásmidos es la transferencia. Esta es como la tabla resumen. La E. coli enteropatógena, igual persona a persona, aquí no son alimentos, aquí es persona a persona, niños pequeños, recién nacidos y en países en vías de desarrollo. Aquí genera una diarrea acuosa, es decir, este pequeñito pierde gran cantidad de iones y de líquido. Hay una adherencia en la mucosa intestinal y destruye el epitelio intestinal. Entonces hace estos poros para poder entrar. Y bueno, ya vimos que está asociada a plásmidos. La E. coli enteroinvasiva. Nuevamente retomamos agua, alimentos, niños en países subdesarrollados o viajeros de que están en esos sitios. Y lo que genera es un proceso de disentería, es decir, diarrea con sangre. ¿Por qué? Porque esta bacteria invade células, vimos, se multiplica y luego migra a otras células. Entonces hay una mayor destrucción de la mucosa intestinal. Voy a regresar a esta. Vean, hay una mayor destrucción de la mucosa intestinal. Por eso es que genera ese proceso de daño y de presencia de sangre. Cuando hay sangre en las heces se le llama disentería. Bueno, en la enteroagregativa nuevamente caemos alimentos, agua, niños que viven en países subdesarrollados, viajeros de esas zonas. Aquí agarra parejo, ¿no? Todas las edades. Y en algunos países industrializados o de primer mundo también se ha visto esta enteroagregativa.
Entonces se puede conocer como diarrea del viajero, diarrea aguda o diarrea persistente. Entonces son pacientes que por mucho tiempo tienen este proceso diarreico y se acostumbran a tener diarrea, ¿no? Porque ¿qué? Esta bacteria está adherida a la mucosa intestinal. Y bueno, aquí estamos viendo que es por el factor de AGGR, ¿no? También ya vimos que por plásmidos o genes se intercalan y generan esta tendencia de agregación. Esta imagen no es para que vean todas, sino que lo que vean es los serotipos y serogrupos, por ejemplo, de E. coli enterotoxigénica, vean todas las que hay. De enteroinvasiva, de enteropatógena, de enteroagregativa, ¿no? Y la parte de productora de toxina Shiga. Vean todos los serogrupos que hay. O sea, hay una inmensidad de serogrupos. Ya habíamos visto que había 700 reconocidos, pero seguramente actualmente ya tendremos muchos más. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok. Sí, profesora. Entonces, E. coli enterotoxigénica. Importante a considerar en esta bacteria. Déjenme cambiar de color. Aguas contaminadas con heces, alimento y agua. Agua contaminada y alimentos. ¿Dónde se da mucho esta enterotoxigénica? Cuando hay sembradíos que riegan todas las hortalizas con aguas residuales, ¿no? Se contaminan estas hortalizas y cuando hay consumo de estas hortalizas, pues se genera este proceso de diarrea acuosa o diarrea del viajero. La cantidad para tener un proceso infeccioso importante es de 10 a las 8 unidades formadoras de colonia. O sea, necesitamos una concentración alta de bacterias para poder tener un proceso infeccioso. Eso lo que nos dice es que o el agua que tomamos o el alimento que consumimos, de verdad estaba súper cochinito, ¿no? ¿Y qué factores de colonización? Esto es importante. Acuérdense, el factor CFA, que lo que va a ayudar es a adherirse o colonizar aquí, quedarse en el epitelio para poder liberar la toxina termoestable y termolábil, ¿sí? Aquí estimula la adenilatociclasa, guanilatociclasa, y entonces esto en realidad lo que genera es un proceso de diarrea. Entonces, ¿necesitamos gran cantidad de bacterias? Sí. Miren, estos son los tubos que son del nefelómetro que les había explicado la otra vez. Y entonces vean el nivel de turbidez que se necesita tener, que es como este, para que exista un proceso infeccioso. O sea, eso lo que nos dice es que sí es importante esa carga genética, de esa carga bacteriana. No sé si ustedes han visto un programa, bueno, yo creo que seguro sí, uno de CSI Miami, ¿lo han visto? Sí. Hay un capítulo en específico que exageran en el capítulo, pero el fundamento es el mismo, donde existe la muerte de una mujer de forma muy rápida y después el novio o esposo con el que fue a comer también se muere. Y entonces investigan qué es lo que causó. No recuperan una bacteria, sino lo que ven es que tuvieron procesos infecciosos que fueron evidentes por una toxina. Entonces investigan de por qué fue la causa de la muerte y así la historia en corto es que de donde tomaban el agua para regar esos alimentos o esas verduras, esas lechugas, esas legumbres también, resulta ser que junto había un rancho donde tenían un ganado ahí que estaba comiendo y creciendo. Entonces los desechos, muchos de esos líquidos llegaban a la zona donde estaba la zona de riego y se contaminaba. Al contaminarse con este tipo de microorganismos, pues llega a los alimentos. Si no limpian o lavan bien estos alimentos, se va la bacteria, pero la toxina se puede quedar. Y entonces la toxina fue lo que le generó pues la muerte a estos dos pacientes, ¿no? Entonces, ya les conté el capítulo,
es mucho más largo, pero en realidad este es el fundamento y por qué sí existe esta E. coli que es toxigénica y puede generar pues un deterioro, no tan rápido como en el programa, pero que genera un proceso diarreico y puede generar deshidratación. Otra parte de la frecuencia y mecanismos de transmisión en estos pacientes con diarrea, se ha visto que, miren, la frecuencia más alta de procesos infecciosos se da. Rotavirus es un virus que se principalmente en niños pequeños y en épocas de frío. Y luego E. coli. E. coli, que vean, va del 10 al 22% y ya vimos agua y alimentos, ¿no? Una frecuencia media, afortunadamente, por Shigella y Salmonella, y nuevamente alimentos, ¿no? Y una baja, que también vamos a ver Yersinia enteropolítica, que se da por alimentos. Entonces vean que las enterobacterias hacen de las suyas en nuestro tracto gastrointestinal cuando consumimos alimentos contaminados. E. coli enterotoxigénica, vemos que tiene 28 serotipos. No se tienen que aprender 28 serotipos. Lo que tienen que ver es que están asociados, vean, a nivel flagelar, somático y flagelar. Y así clasifican a las E. colis enterotoxigénicas. Y recuerden que tienen dos toxinas, la termolábil y la termoestable. Si hablamos de toxinas termolábil y termoestable, se ha visto o se ha estudiado que estas bacterias van a nivel de célula CHO, así se conocen, célula CHO, porque son de ovario de hámster. También se puede probar que hay la presencia de estas toxinas en líneas de celulares Vero. Y con esto lo que determinamos es la presencia de la toxina termolábil, ¿no? Si lo que queremos probar es la toxina termoestable, entonces podemos ir a probarlo en un intestino de ratón lactante, ¿no? Lo podemos investigar a través de otros radioinmunoensayo o de ELISA, podríamos verlo, o bien también se puede ver la sonda genética de esta toxina y meter una sonda que sea paralela para saber si se acoplan, entonces será la identificación de estas toxinas. Y estas son, bueno, técnicas ya de, ya sea de hibridación de esta secuencia genética o pues por técnicas de PCR que son mucho más especializadas. Estas solo las harían pues cuando se vuelven epidemiólogos y quieren saber específicamente si tienen esas toxinas. Así es como se ve el resultado, ¿no?, de una cepa enterotoxigénica en el intestino. Obviamente este no es un intestino humano, es un intestino de cerdo. Entonces vean cómo hay zonas donde hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ahí se está generando el daño de las dos toxinas. Vean aquí la irregularidad del aquí. Ya empieza a haber también destrucción. Vean cómo ya no se tiene la estructura como del intestino, ¿no? Entonces tiene toda una irregularidad por el daño que está generando la toxina y por el proceso inflamatorio que se está localizando. ¿Esto qué hace? Pues obviamente esta persona, este animalito, lo que tenía era un proceso diarreico que al final del día se trasladó en una disfunción intestinal. Por eso es que ese programa decía que pues, la paciente se había muerto y habían visto que era una toxina, ¿no? Digamos que algo así debieron haberle visto a esa paciente. E. coli enteropatógena. E. coli enteropatógena, como decíamos, es principalmente en pequeñitos, alimentos contaminados, y esta tiene fiebre o no puede presentar fiebre. Aquí los pequeños presentan náuseas y vómito y un dolor abdominal porque a la presencia de esta colonización que se tiene por este factor, vean cómo se localiza aquí, se queda adherida a estas microvellosidades, ¿no?
Y entonces lo que va a producir, ¿no? O va a secretar es un gen interno a la célula de, del- de la mucosa intestinal, ¿no? O que se llamaría enterocito. Ujú. Y entonces, esto lo que va a generar que a futuro esta célula empiece a liberar nuevamente hace bicarbonato, sodio y potasio. Entonces hay una liberación amplia de esta producción de componentes. Vamos a ver cómo funciona esta parte de la historia, digamos, o la ruta. Vamos a ver de qué sucede con esta E. coli enteropatógena. Bueno, aquí está, es un niño, ya dijimos que eran pequeños, ¿no? Aquí están las microvellosidades. Entonces, a nivel de intestino delgado, esta E. coli enteropatógena se va a adherir. Se adhiere por fimbres, ya vimos que tienen formas de adhesión. Y luego secreta una proteína, ¿no? Y esta proteína es la que empieza a generar esta penetración de la célula. Se va a exponer un factor que se llama factor TIR. Este factor TIR va a ayudar a que esté más adherida todavía al enterocito. Y ahí se va a quedar pegada, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Al tener esta adhesión, la bacteria va a generar una destrucción de estas microvellosidades. En lugar de ser así, en lugar de estar así, al rato van a estar así. Y esto hace que haya una alteración ¿en dónde? En los enterocitos. Ya no están estructuralmente iguales. Hay un aumento de calcio y de proteínas. Esto lo que me va a dar como resultado, lo que para nosotros va a ser evidente, es que es una diarrea. Hay una mala absorción, no hay absorción ya de nutrientes, porque acuérdense dónde está, intestino delgado. Y por lo tanto, al estar ahí y con la destrucción de las microvellosidades, hay una disminución de absorción de nutrientes, de líquidos y de también iones, y por lo tanto, este paciente va a perder una gran cantidad de líquidos y a través de un proceso diarreico. Es muy importante porque si un pequeñito se deshidrata rápidamente, puede caer en complicaciones como hipotensión o choque hipovolémico. Y bueno, la consecuencia a futura pues puede ser bastante difícil para este paciente. Esta es otra imagen de cómo es que actúan todos estos factores, ¿no? E. coli enteropatógena. Vean, está el factor que decíamos, el BF, se adhiere. Vean cómo el TIR está aquí actuando ¿para qué? Para que entre esta bacteria genere esta unión. El TIR se adhiera, el TIR ayuda a que se adhiera al sistema, a la microvellosidad y genera esta secuencia, esta se le llama pedestal, cuando aquí está la bacteria y genera esta imagen de la mucosa, cambia la estructura de la mucosa. Entonces, esta es una como más asociada a las estructuras que pasa a nivel celular. Esta otra, bueno, pues está como mucho más bonita en imagen, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo E. coli, vean, tiene un proceso de adherencia. Esta es una foto de microscopía electrónica y entonces ustedes pueden ver cómo cambia la estructura de adherencia en la microvellosidad del intestino. Entonces, cambia totalmente, vean, la estructura del enterocito. Esta es otra imagen, ¿no? Esta es una imagen donde también hay una interacción de adherencia difusa, donde también se ve que vean, esta es la bacteria y se acuerdan que decíamos que las microvellosidades como si la recubrieran así o como si generan esta protección, eso es lo que hace la de adherencia difusa. Y en algunos se ha visto que hay interacciones entre diferentes patotipos. Entonces,
En realidad, afortunadamente, los antibióticos todavía de forma tradicional funcionan para estas bacterias que no son tan resistentes a los antibióticos. Esta es otra imagen de enteropatógena, ¿no? Donde lo que se ve, vean aquí están las células, ¿no? Están perfectamente definidas y cómo cambia esta conformación, ¿no? ¿Por qué cambia esta conformación? Vean, aquí está a nivel celular y cómo ya está en la parte internalizando. Estas son otras células. Aquí tenemos células muy bien definidas. Esto es para mediar, ver cómo se está generando este proceso infeccioso. Y vean cómo aquí ya hay destrucción de estas células. Esto es para que vean nada más en realidad qué es lo que está sucediendo con todos esos factores. ¿Cómo se diagnostica una enteropatógena? Esta se diagnostica por serología. La enterohemorrágica también por serología, porque ya ven que tenemos antígeno somático con el que podemos identificarla. Esta también por serología es una de las cepas que se diagnostican más, sobre todo en pequeñitos, cuando tienen procesos diarreicos. Ya en la diagnóstica ya vemos mucho más a detalle cómo se hace la identificación, pero lo que les digo, aquí ponemos un suero, ¿no? Que tiene anticuerpos para ¿quién? Para esa E. coli, porque tiene una identificación del antígeno somático. Y entonces, si esta E. coli tiene este segmento de antígeno somático, pues será reconocida. Aquí hay un proceso de aglutinación. No es tan bonito como el que vimos en Bruselas. Es mucho más, hay que visualizarlo más a contraluz para ver si se forman pequeñas redes. Y la otra es que si ya nos vamos mucho más a la parte epidemiológica, pues entonces ya tenemos otro tipo de pruebas, ¿no? Que nos van a ayudar a identificar si hay plásmidos a través de este proceso de PCR. O sea, ya es un estudio mucho más a detalle de la secuencia genética de esta bacteria. Yo les diría que la identificación con serología es la que se hace de rutina cuando es un niño, cuando solo crece E. coli y queremos saber si es enteropatógena o enterohemorrágica, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí, profesora, gracias. Bueno, en una enterohemorrágica, ¿qué sucede? Aquí es mucho, esta enterohemorrágica, yo les diría que son de las más patógenas, ¿no? ¿Por qué se da? Carne que ha sido, carne que ha sido mal cocida, es decir, cuando queda media cruda la carne, pero además no es que esté cruda, sino que esté contaminada por heces de bovino. Afortunadamente tenemos algunas normas que son las TIF, que lo que dice, sobre todo en carne de exportación o de alta calidad, lo que se mide es que no estén contaminadas con ningún tipo de bacteria, pero principalmente pues en E. coli enterohemorrágica, ¿no? Porque regularmente cuando comen carne de bovino, a algunos les gusta que solamente quede sellada, a otros les gusta que quede más cocida, otros nos gusta más cocida. Entonces, cuando solamente queda sellada la carne y queda una gran cantidad de sangre, se mantiene viva esta E. coli, ¿no? Y esta E. coli, entonces, al estar en esa zona y consumirla, y bueno, si está contaminada también, ¿no? O sea, ya son más factores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta E. coli? Bueno, pues va a destruir microvellosidades, por eso hay sangre. Cuando en la otra, por ejemplo, en enteropatógena no hay sangre, en las heces hay diarrea, sí, pero no hay sangre. Y en esta sí hay sangre, ¿no? Al destruir hay menos absorción, hay sangre en estas heces, hay colitis, o sea, hay una inflamación en el colon, y esta inflamación en el colon, pues ya vimos que se va a dar porque están lesionándose esta mucosa. No hay polimorfonucleares.
qué cosas, ¿no? Siempre vemos que cuando hay un proceso infeccioso, hay daño en la mucosa, llegan los polimorfos y llegan y dicen, no, aquí no, porque recuerden que hace como una vapor. Se asocia al síndrome urémico hemolítico, es decir, daño renal. O sea, va del intestino, aquí está en el intestino, de aquí, acuérdense, atraviesa y se va a torrente circulatorio y después va a generar, va a llegar a través de circulación al riñón y va a generar ahí daño. Periodo de incubación de 1 a 8 días. Dependerá mucho de la concentración de la bacteria. Si la concentración es muy alta, desde el primer día van a tener ya sintomatología de diarrea. Si la concentración es más baja, esta bacteria se va a empezar a replicar, se va a empezar a adherir al intestino y por eso es que tiene de 1 a 8 días para presentar el proceso diarreico. Entonces aquí vemos, ¿no? La bacteria, la enteromorrágica, cómo se une, ¿no? Se genera este proceso de adherencia, libera esta toxina, que es la más importante, que es la toxina Shiga o verotoxina, también así se conoce, y genera esta parte de unión a los ribosomas y después se va a ir a nivel renal. Esta bacteria fácilmente va a entrar, va a generar daño, por eso hay hemorragia por la toxina. ¿Y por qué no va a haber polimorfos en esa zona? Porque la bacteria la está liberando en la parte interna, no es la bacteria. Lo que está liberando es la toxina. ¿Sí? Por eso es que esta bacteria, pues, no está generando un proceso infeccioso inflamatorio aquí. Lo está generando acá. Entonces, cuando nosotros tenemos esta muestra de heces, no vamos a ver polimorfos, porque ya está acá en torrente circulatorio. ¿Qué más tiene la enteromorrágica? Tiene este factor que se llama LE, lo van a ver mucho en los artículos, y que se llama locus, ¿no? Y este locus es el TIR, ¿no? Está asociado al TIR. Tiene adhesinas, o sea, para que se pueda quedar aquí. No, acuérdense que acá venía el factor TIR. Y tiene otros factores de adherencia que ya vimos en el primer cuadro. SFP, CCA, ¿no? Y tiene otro de fimbrias, que es el que tiene los 157. Entonces, esta bacteria, que la más conocida, dijimos, es el E. coli 157H7, esa sí se la deben de saber por cultura general. Cuando nosotros la ponemos en un medio de cultivo que tiene sorbitol, no lo fermenta. Que tiene rhamnosa, no lo fermenta. Y entonces es una forma de identificar a esa E. coli. Cuando lo ponemos a prueba bioquímicamente con esos dos, con desorbitol y con rhamnosa, para ver si utiliza o no este carbohidrato. Entonces, no lo fermenta porque no tiene esa enzima, beta-gluconidasa, no la tiene, por lo tanto, se clasifica así una E. coli enterohemorrágica. Esto está bien fácil, los 157H7. El diagnóstico, nuevamente, les decía, serotipificación es el que nos interesa más a nosotros en la Bacter. Ya si nos volvemos epidemiólogos, pues hacemos una ELISA, ponemos aglutinación en látex, podemos hacer PCR, pero esos ya son como mucho más especializados. Serotipificación o por serología es la, digamos, la más importante. ¿Cuántas E. coli llevamos? ¿Cuántos patotipos llevamos? A ver, anoten en el chat. ¿Cuántos patotipos llevamos? ¿Cuáles son? Aunque sean las siglas, pónganmelas. El enterotoxigénico, enteropatogénico y enterohemorrágico. Muy bien. Perfecto.
Muy bien, chicos. Todos ya lo están escribiendo perfecto. Perfecto. Bueno, y entonces ya llevamos esta enterohemorrágica, que son 3. Vamos a acabar con la enteroinvasiva para que ustedes vean que esta enteroinvasiva es la que, yo les diría que es una de las que genera todavía más daño celular. ¿Por qué? Esta bacteria, ya vimos aguas contaminadas y todo lo que esté sucediendo casi a disentería, o sea, digo a gastroenteritis, es porque está contaminado el alimento, el agua o heces, cualquiera, o por heces, contaminación fecal oral también se puede dar. O porque quien esté preparando los alimentos esté generando un proceso de contaminación. Entonces, primero viene la invasión. Acuérdense, este patotipo, lo primero es que tiene que colonizar. Eso siempre tendrá que hacer. Luego, este patotipo hace la vacuola, que les decía. ¿Por qué? Se va a proteger. O sea, se va a traer parte de esta membrana, se la va a traer y va a generar esta protección. Se lisa la vacuola y se empieza a multiplicar. Cuando hace esta vacuola, chicos, lo que está evadiendo son los polimorfonucleares. Todas nuestras células de defensa, macrófagos. Se está protegiendo para que no sea identificada. Cuando se rompe esta vacuola, ya está lista, ya está estable como para poderse multiplicar. Y empieza a generar este movimiento. Ya recuerden que las E. coli son muy rápidas para moverse y tienen estas digamos, colitas de actina. Es muy parecido a lo que hacía Listeria cuando pasaba de un lado a otro. Más o menos es lo que hace esta bacteria con estas colitas de actina y lo que hace es ayudarla a impulsar y a migrar a otra célula. Entonces va a llegar a esta otra célula, pero ya no llega en vacuola, sino ya llega a ¿qué? A replicarse. Y esto lo que hace es que genera daño entre las uniones celulares, genera daño en la adhesión cuando entra porque se trae un pedazo de la mucosa para estar en la vacuola y eso genera esta parte de rompimiento y de llegar a un lado se le llama ulceración. Y entonces aquí puede haber una diarrea normal, pero puede a futuro presentarse también sangre en las heces fecales. Entonces, esto es, digamos, yo diría que de la enteroinvasiva genera mucho más daño intracelular, las otras por las toxinas, claro que generan daño, pero esta por la propia multiplicación y migración a otras células genera ese daño. ¿Cómo se diagnostica? Pues, ¿qué creen? Que esta no la podemos diagnosticar. Por ejemplo, si alguien, un paciente tuvo una E. coli enteroinvasiva, se diagnostica solo por la cuestión clínica. Es decir, tiene diarrea, que consumió, y entonces el médico dice, pues un antibiótico y primero lo que tienen que dar es una hidratación por la pérdida de líquidos y ya después ver si evoluciona, entonces le dan un antibiótico. Aquí es como muy empírico cómo tratan a este paciente, porque no detectamos ni este factor, ¿no? No detectamos esta producción, ¿no? No la detectamos. No detectamos esa actina. Lo único que si lo viéramos al nivel de microscopio veríamos ese cambio, ¿no? Entonces aquí, en realidad, se sospecha que se tiene ese proceso infeccioso y se da un tratamiento generalizado o empírico por la sospecha de que podemos tener ese microorganismo. ¿Sí? Entonces vean que este es como más, digámoslo así, genera mucho mayor daño celular, pero al final del día lo que va a tener ese paciente es diarrea, dolor abdominal, por la lesión o el daño que se está generando en las células del epitelio.
Si nos vamos ya a la parte de epidemiología, como todas las anteriores, entonces hacemos prueba PCR. Esta prueba de Sereni es una prueba que se le hacía a los cobayitos. Entonces, a un cobayo lo que se hace es una suspensión con esta bacteria. Se hace una suspensión bacteriana, ya que nosotros la recuperamos en un medio de cultivo. Se hace esta suspensión al 0.5 del naftalómetro. Ese es nuestro parámetro de medición. Y al ojito del cobayito se le va a inocular una gota de esta suspensión. ¿Qué se tiene que generar para que sea evidente esta E. coli? Una conjuntivitis. Y a futuro una que se le conoce como queratoconjuntivitis. Ay, escribí muy feo, déjenme ver. Una conjuntivitis o una queratoconjuntivitis. Conjuntivitis. Entonces, este cobayo va a presentar enrojecimiento y a veces se muestra como una telita como color gris por la lesión que está generando esta bacteria por el proceso de invasividad que tiene. Ahora ya no se hacen esas pruebas, ¿no? O sea, antes digamos que era muy frecuente hacer las pruebas de Sereni, pero les digo, son en epidemiología, en lugares donde se hace epidemiología, donde se busca mucho más a detalle esta secuenciación genética, ahí se hace, ¿no? Afortunadamente ahora ya tenemos procesos como ELISA, como PCR, que ya son técnicas mucho más genéticas y no afectamos a animalitos. Vamos a la enteroagregante. Esta es, yo les diría que los mecanismos que más me gustan. Porque esta tiene este factor de AFS que lo que le da, perdón, es una adherencia, no se imaginan. Es casi como si la pegáramos con silicón, ¿no? O sea, genera este proceso de adherencia alto. Y lo que hace es que disminuye estas microvellosidades. ¿Qué sucede? Si yo veo una mucosa, vimos en la otra imagen que la mucosa intestinal tiene una profundidad en la parte de las microvellosidades, es algo así. Cuando se genera este biofilm sobre la mucosa del intestino, estas microvellosidades se vuelven más cortas. Porque este biofilm que está recubriendo aquí evita que se extiendan estas microvellosidades debido a este factor de adherencia. Y entonces, ¿hay un proceso de diarrea? Sí, porque además, fíjense, esta tiene las dos toxinas, la termolábil y la termoestable, tiene dos toxinas que inyecta. Entonces, la forma en la cual se está protegiendo esta bacteria es este biofilm, que les decía es como un moco, que lo que hace es una protección. Entonces, si llegan otras bacterias, van a pasar por aquí y van a barrer, ¿no? Y nunca se van a adherir, porque este está protegiendo su zona de infección. Pero además, está inyectando dos toxinas. Al salir a nosotros, a esta bacteria, al proteger por factores de adherencia y por formación de biofilm, evita, obviamente, que se absorban todos los nutrientes. Entonces, ese paciente, si tuviera por mucho tiempo esta bacteria, pues tendría deficiencias nutricionales, ¿no? Afortunadamente, no sucede así en muchos de los casos. Entonces, hay disminución de líquidos, hay disminución de nutrientes, hay presencia de toxinas, hay presencia de este biofilm, y cuando nosotros lo vemos ya en una imagen de microscopio, vean cómo está la zona del intestino.
estas microvellosidades, vean, son muy cortas, muy cortitas. Y vean que está aquí la bacteria, ¿no? Aquí está generando este proceso de biofilm. Aquí es por el corte, pues no se ve totalmente definido, pero vean que las microvellosidades ya son pequeñitas, ¿no? Ya hay lesión interna de células por las toxinas que se está generando, ¿no? Hay una lesión importante. ¿Cómo determinamos qué es una enteroagregativa? Pues nuevamente, no, clínicamente no podemos saber qué es una enteroagregativa a menos que recuperemos a la bacteria a partir de estas heces diarreicas y hagamos nuevamente procesos de detección a nivel de sondas genéticas como PCR, ¿no? En la mayoría de ellas utilizamos PCR para poder tener esta agregación. Entonces yo les diría que la que acabamos de ver, esta E. coli enteroagregante tiene mucho más factores de patogenicidad. No es que me emocione, sino es que tiene más factores de patogenicidad que cualquiera de las otras que hemos visto, ¿no? Y la última, que es la de adherencia difusa. ¿Qué significa una adherencia difusa? Bueno, una adherencia difusa lo que hace, ya vimos, es que agarra estas microvellosidades y estas microvellosidades lo que hace es que las va a cubrir, ¿no? Entonces, vean, se adhiere totalmente a la superficie. Entonces, si la otra, la enteroagregante, lo que hace es acortar las microvellosidades, esta las alarga, pero las alarga para poderse cubrir o proteger de, uno, de las bacterias que podrían llegar, y dos, de que puedan estas las liberen o las desechen, ¿no? O sea, que por la propia salida de líquidos y o del flujo de salida de esos fecales se libere. Entonces, tiene una agregación profunda y alarga estas microvellosidades, ¿no? ¿En quién se presenta? Algo importante. Niños inmunológicamente no desarrollados. O sea, niños que desde pequeñitos han tenido una deficiencia inmunológica. Y dos, niños malnutridos. Entonces, ¿dónde encontraremos más esta adherencia difusa? En países como África, en zonas donde no hay una seguridad de alimentos con estos pequeñitos, ¿no? También habrá algunas zonas de nuestro país que existan niños malnutridos, sí, también, y probablemente sean colonizados por este tipo de bacterias, ¿no? No genera, fíjate, no puede causar diarrea en niños mayores de 1 año de edad, ni en adultos, pero se ha visto que en jóvenes así como ustedes, se puede tener un factor de alteración de la microbiota y encontrar este tipo de microorganismos. Lo que se está buscando, esta es la que menos se conoce, la de adherencia difusa. Lo que se está buscando es saber si es una bacteria que a futuro detona a algunos, digamos, al cambio del sitio donde está, detona a alguna enfermedad, a diarrea, o si se mantiene estable solamente en el intestino. Entonces, es una de las cosas que en este patotipo todavía se está buscando, ¿no? Diagnóstico, pues nada más sabemos que si genera adherencia difusa, pues aquí solamente por sondas y adherencia a células. Si yo quisiera, tendría que tener un cultivo celular, ¿no? Donde tengo aquí un poco de células y entonces inoculo con esta bacteria y lo que tendría que ver es un crecimiento
y el cambio de conformación de las células del cultivo celular. Yo como les digo, tampoco tenemos una identificación serológica, porque si no está generando diarrea, no podríamos identificarla a través de una muestra, ¿no? No la podríamos recuperar, se queda ahí instalada en el intestino. Entonces, les digo, esta es de la que menos se sabe, se está investigando más, porque cuando menos sabemos de algunas, resulta ser que a través de una transferencia, ya vimos, de plásmidos o de material genético, se pueden modificar los comportamientos de estas bacterias. Terminamos con uropatógena y ya los libero para que descansen. E. coli uropatógena, que la vimos al principio. ¿Por qué es importante esta E. coli uropatógena? Esta es importante porque va directamente a nivel renal. Tiene fimbrias, tiene adhesinas, tiene pilis, tiene todas las estructuras de adhesión. Tiene hemolicinas, destrucción de eritrocitos, y tiene un factor necrosante. Por eso es tan importante y por eso es que daña tanto al riñón, porque tiene este factor necrosante. Y además genera islas de patogenicidad, o sea, se genera como si colonizara en ciertas zonas. Esta es la imagen, digamos, más clara, en la cual podemos ver cómo está generándose un proceso infeccioso. ¿De dónde viene la bacteria? Bueno, pues viene de torrente sanguíneo, porque a pesar de que se genera un proceso infeccioso de vías urinarias, esta bacteria no viene de tracto gastrointestinal. O bueno, sí puede venir de tracto gastrointestinal, pero donde va a generar el proceso infeccioso es a vía renal. Entonces, vean, se contamina, aquí está la bacteria, como tiene todos esos factores de adhesinas, entra por la uretra y va migrando poco a poco hacia la vejiga. ¿Cuándo sucede esto? 1, cuando se contamina. 2, cuando hay una higiene adecuada y no hay una limpieza en mujeres de adelante hacia atrás. Cuando no se tienen los sitios de, llamémoslo así, de aseo adecuados, entonces hay un proceso de colonización ahí y poco a poco va migrando de la uretra hacia arriba. Regularmente, una de las formas de nosotros de librarnos de las bacterias a nivel de vías urinarias es cuando se acumula la orina, que es la filtración de sangre, se acumula aquí en la vejiga y se libera rápidamente a través de la uretra. Es decir, cuando ustedes toman suficientes líquidos, esta vejiga se llena. Esta vejiga que inicialmente las células son cúbicas y que al llenarse de orina se vuelven planas porque se vuelven como un globito. Cuando se llena esa vejiga, tenemos una señal neurológica y cada uno identifica la señal neurológica cuando dice, oye, ya tengo ganas de ir al baño, ¿no? Cuando uno tiene ganas de ir al baño y va en el momento, así, de ya, ahorita, la orina, ¿cómo se libera? ¡Fum! Rápido, con una presión muy rápida. Y eso hace que la orina, por esa presión que sale y por este tejido de la vesícula, de la vejiga, que lo que hace es hacer esto, pues entonces genera una presión rápida y estas células se vuelven otra vez cúbicas, ya dejan de ser planas. Esa presión de salida hace que se limpie la uretra, pero cuando nosotros nos esperamos mucho tiempo para ir al baño y entonces decimos, ahorita voy y ahorita voy, la orina sale despacito, ya no sale con esa presión. Es como si este globito ya está cansado, ¿no? No genera ese cierre rápido, sino poco a poco se va vaciando, se va vaciando. Entonces la presión de la salida de la orina es menor. Esta bacteria se aprovecha de eso y empieza a adherirse a las paredes de la uretra, llega a la vejiga y vuelve a subir por los uréteres, va subiendo por estos factores de adhesión
y llega a nivel de los riñones. Y después de los riñones, sale de aquí, como sabemos que los riñones es una zona altamente irrigada, sale y se va a torrente circulatorio. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, esta bacteria aquí la vemos que se adhiere a la parte de la vejiga, ¿no? Genera este proceso donde lo llamamos un rompimiento o un daño a nivel celular de esta bacteria, de la vejiga, y después va migrando. Y entonces va migrando y va generando también daño en los uréteres. Pero el daño más importante es cuando llega a los riñones. Ustedes vean que los riñones son nuestro filtro más importante. Bueno, pues resulta ahí que al generar daño tiene este efecto nefrotóxico. Entonces genera que estos túbulos que se tienen se rompan y entonces se pierde la estructura renal. Por lo tanto, a futuro se tienen procesos de insuficiencia renal asociados a un proceso infeccioso. Hay algunos que están asociados a procesos como diabetes, pero en este caso, con esta bacteria, está asociado a esta patogenicidad que es una nefrotoxicidad, ¿sí? Así es como hace el daño esta bacteria y de ahí la importancia de identificarlo a través de un cultivo de orina, ¿no? Siriana. Entonces ya no me quedó tan claro. Como tal, la bacteria entra por la uretra, por Ajá, contaminación sí, y sí entra poco. por la uretra. Ujú. Ah, ok. Ok. Entonces no es como normal tenerla dentro de tracto urinario. No deberíamos de tener ninguna bacteria en tracto urinario. Ok, De hecho, gracias. si Ajá, sí. a todo el grupo les hicieran un urocultivo, todos deberían su urocultivo, si no tienen procesos asociados a una colonización, si no tienen una sonda Foley, si no tienen ninguna complicación de eso, todos los urocultivos deberían salir negativos, o sea, no debe de crecer nada. Mm, Ujú. Es que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos los urocultivos llegan a crecer eh, ciertas colonias fermentadoras de lactosa en el CPCE y, por ejemplo, son una o dos. Entonces, eso lo consideran como no representativo Ujú. y ya no la trabajan. Sí, no se trabaja porque para que se considere un proceso infeccioso se tienen que tener 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, que son más o menos de 300 para arriba colonias en el medio de cultivo. Entonces, cuando te crecen solo 2 colonias, aunque sean lactosa positivas, lo que está sucediendo es que probablemente a la toma de la muestra del urocultivo, te trajiste algo de las bacterias que estaban ahí colonizando la piel o porque la higiene no se hizo adecuadamente y entonces se trajo alguna de esas bacterias que estaban ahí, pero no están generando el proceso infeccioso. Ok. Ujú. Sí. Y también tengo otra duda. También lo que vemos mucho son cocos en pares. También sería como que entra por la uretra, o sea, la infección por cocos. ¿Es mujer o niña? Por ejemplo, hoy tocó, pues lo manejaron como biota habitual, tenía más de 100,000 unidades formadoras de colonias, era un varón de 2 años y cuando hicimos el fresco eran cocos, pero eran catalasa negativos. A lo mejor habría que ver si cuando hicieron la toma de muestra, si todavía si el paciente usa pañal, ya no usa pañal. Pues no sabemos, o sea, literalmente pues no accedemos a la historia clínica. Ok. Y Si usa pañal, probablemente sea una contaminación fecal, ¿no?
O sea, no hicieron una adecuada limpieza y si usa pañal, pues seguramente se contaminó. Es pedir una nueva muestra y considerar que cuando hacen la toma de muestra, al menos vigilar que hagan una buena limpieza y que cuando coloquen la bolsita para la recolección de la muestra, no sea tan manipulada. Ok, Ujú. gracias. De nada, Diana. Bueno, entonces en esta imagen lo que vemos es ya a nivel, digamos, mucho más específico molecular, vemos como el pili, ¿no? Que tenemos y los factores de adherencia se van a generar para la activación y la adhesión. Se generan una serie de mecanismos fisiológicos como la parte de interleucinas, ¿no? Como la parte de generar un poro para donde entra la parte de molicinas. La actina, acuérdense que aquí lo que hace es estar a nivel de la membrana y genera también un proceso de adhesión mayor. Entonces, todos estos lo que nos están diciendo es cómo se une o cómo es que molecularmente están sucediendo estos componentes en receptores para generar la adhesión a esta célula uroepitelial y pues a futuro generar un daño no solamente celular, sino funcional al riñón, ¿no? Entonces aquí se vio que la uropatógena, como habíamos visto, hay E. coli comensales que de acuerdo de dónde viene el material genético, bueno, pues puede estar asociada a meningitis, a diarreas, ¿no? A procesos de infecciones de vías urinarias, a procesos de algunas otras infecciones que pueden llegar no solamente por vía entérica, sino a través de otras vías se puede generar este proceso de contaminación y generar pues lesiones y daños a los pacientes, ¿no? Para que vean que es son las bacterias más conocidas, ¿no? Entonces, la uropatógena, ya vimos, se va a vías urinarias, se pega, genera procesos renales y que se conocen como pielonefritis. Hay un proceso inflamatorio a nivel de este órgano. Y si está en un pequeñito, está en un bebé, puede generar meningitis neonatal. O sea, cuando nace el bebé se puede contaminar con esta bacteria y generar una meningitis, ¿no? A través de, pareciera ser una colonización, pero no entra y como pues no tiene una respuesta inmunológica todavía este pequeñito, se puede tener un proceso infeccioso. Pero vean, meningitis neonatal se refiere a prematuros, no a niños que nacieron con las semanas de término de embarazo. Uh-huh. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya vimos, en todos. Tenemos que tener las heces fecales que sean diarreicas. O sea, si van en la diagnóstica, ahí clasificamos las heces fecales, ¿no? Aquí, lo que ustedes sepan es que sean diarreicas, los clasificamos. 2, el INVIC, acuérdense, estas 4 pruebas, indol, MR, BP y citratos, me ayudan a identificar que es una E. coli. No me dicen qué patotipo es, solamente me dicen que es una E. coli. También puedo hacerla crecer en un medio de MB que me ayuda a saber cómo crecen estas bacterias. Tienen un color verde metálico porque utilizan la lactosa. Ya vimos que las E. coli les gusta fermentar lactosa, sacarosa y glucosa, ¿no? Entonces, tienen un crecimiento muy característico que vamos a ver en el laboratorio cuando veamos enterobacterias, que espero que ya estemos en laboratorio y los veamos totalmente en imagen y en todo color. También podemos usar el TCI, que les digo, TCI porque tiene glucosa sacarosa y tiene lactosa, tiene los 3 carbohidratos que usa la E. coli. También es urea, este es urea negativo, entonces, aunque use Stuart, aquí uso el caldo de Stuart, no uso Christensen, uso caldo Stuart porque es una bacteria que crece
perfectamente, cada 20 minutos se duplica, entonces no necesito meterle nada para que crezca. En agar Maconcay, que es el primer agar que les mostré, donde están colonias rosas, es muy característico su crecimiento, y ahí pueden crecer todas estas E. colis que vimos, todas. Pero obviamente, algunas las identificaremos por serología, otras no hay más que saber que es una E. coli y el médico sabrá que si viene de vías urinarias, probablemente sea una O157H7 y entonces tenga que dar un tratamiento. Si sabe que está generando diarrea con sangre, va a sospechar que es una enterohemorrágica o enteroinvasiva y entonces, ay, perdón, digo enterotoxigénica, y entonces lo que va a mandar es un tratamiento con un antibiótico como una quinolona, como trimetropinsulfametoxazol, algún tratamiento generalizado para procesos de gastroenteritis. Entonces no vamos a, si el paciente es un niño, entonces el médico va a decir, puede ser una enteropatógena si es que no creció ninguna otra microbiota, entonces le dará un tratamiento de antibiótico. Si queremos detectar exactamente qué tipo de patotipo es, entonces tenemos que ir a pruebas de PCR 100% genéticas para saber qué patotipo es. Eso es algo importante de saber, sí, muchachos, porque ustedes en el laboratorio la van a ver como una E. coli. Si yo les doy una enteropatógena, una enteromorrágica, una enteroinvasiva, una enteroadherente o de difusión agregante, la van a ver igualita en los medios de cultivo, igualitita. Entonces lo que nosotros en la Bacter debemos de saber es que esta bacteria puede ser de una microbiota, bioquímicamente se puede comportar exactamente que cualquiera de los patotipos. La diferencia es lo que está haciendo en ese paciente, generando un proceso de gastroenteritis o de disentería, dependiendo del patotipo de esta bacteria. ¿Sí? Las pruebas de INVIC me ayudan a diferenciar género y ya otras pruebas secundarias me ayudan a identificar especie. Hay diferentes formas de identificarla, como hemos ido viendo a lo largo de estos días de laboratorio, de semestre, diferentes pruebas bioquímicas que se van corriendo y que a veces hacemos hasta 10 pruebas bioquímicas o 12 para saber qué es esta bacteria. Sí. Y así podemos identificar no solamente en E. coli, sino en otras enterobacterias, el género y la especie. Para eso me sirve. Ya la siguiente clase veremos cómo se hacen estas interpretaciones. Y el tratamiento que les decía, pues dependerá del paciente. La edad, si es alérgico o no a penicilinas, si puede utilizar aminoglucósidos, si puede utilizar quinolonas, si puede utilizar sulfas. Eso ya lo elige mucho más el médico de acuerdo a la situación del paciente, pero lo que nosotros debemos de saber es que afortunadamente todos estos grupos de E. coli son sensibles todavía a gran cantidad de antibióticos. ¿Sí? ¿Cómo prevenimos? Lávense las manos, hagan cocción de los alimentos, que los bebés tengan lactancia materna porque les están pasando anticuerpos. Si están en un hospital los médicos, que se laven las manos para cuando auscultan a un paciente y luego pasan a otro, o las enfermeras, con eso disminuyen la probabilidad de contaminación. ¿Qué otra forma de prevención? Si preparan alimentos, deberían de, si están en un comedor, por ejemplo, estas personas deberían de tener un control de un coprocultivo para saber que no están contaminando a través de la elaboración de alimentos a otras personas, no solamente por E. coli, también por salmonela, y tratar de consumir lo menos posible alimentos en la calle donde están expuestos al polvo, al aire, y entonces pueden generar esa contaminación de alimentos, o que si lavan, por ejemplo, les gusta comer ensaladas, desinfecten perfectamente estas ensaladas, ¿no? Denle su tiempo suficiente de desinfección para
disminuir la probabilidad de tener una contaminación por estos alimentos, ¿no? Entonces, la prevención es lo más importante en este tipo de bacterias. Bueno, hoy vimos todo E. coli, pero no significa que no sigamos viendo todos los demás tiempos de E. coli. Les voy a subir esta presentación para que yo creo que ahí por Semana Santa les va a dar tiempo de poderle echar un ojito más a detalle. De todos modos, si hay dudas o